Esta semana el mundo, la mayoría de las personas en este mundo estabas recordando el sacrificio de Jesús, la muerte sacrificial de Jesús, esa muerte tan impresionante y tan violenta, ¿sí? Que a veces nosotros no dimensionamos lo realmente fuerte que fue, ¿no? Esta semana estaba con unos parientes y estábamos viendo otra vez la pasión de Cristo y una de ellas decía que le parecía muy impresionante, ¿no? Y decía, es tan impresionante cómo ese sufrimiento tan fuerte que sufrió Jesús, que le tocó a Jesús, y decía que no le gustaba verlo porque le impactaba, ¿no? Le impactaba, le parecía realmente muy fuerte los azotes y todo lo que vemos de la muerte de Jesús. Y lo interesante es que precisamente fue así, ¿sí? Precisamente fue así, incluso tal vez más de lo que nosotros podemos verlo, de lo que se puede representar humanamente. Pero lo importante no es solamente impresionarse, ¿sí? O sea, uy, qué impresionante, qué fuerte, sino entender la magnitud y la importancia del sacrificio de Jesús. Pero al mismo tiempo la trascendencia de la resurrección, ¿sí? No sería significativa la muerte sin la resurrección. Realmente el valor de la muerte está en que no se quedó muerto, ¿sí? Ese es el valor de la muerte, o sea, la dimensión más grande, ¿sí? Porque cualquiera otro pudo haber sufrido de esa manera y haberse quedado muerto. Pero Jesús no quedó muerto, Jesús resucitó. Y hoy también las personas están recordando la resurrección de Jesús. Nosotros tenemos el privilegio de saber que nuestro Dios vive, ¿sí? Que no es solamente un monumento, o que no es solamente un lugar a donde la gente va, sino que nuestro Dios está vivo, ¿sí? Muchos de los dioses de muchas religiones, como dice la Biblia, tienen ojos pero no ven, tienen pies pero no pueden caminar, ¿sí? Tienen boca pero no pueden hablar. Nosotros tenemos el privilegio de conocer y de que nuestra fe está basada en la resurrección de Jesús. Y eso le da un sentido muy profundo. Y hoy quiero repasar, más que cualquier otra cosa, es que repasemos ese fundamento y nos aseguremos de creerlo y de entenderlo, ¿sí? Es todo lo que necesitamos hacer. Realmente lo que una persona necesita solamente es creer en ese sacrificio de Jesús, en esa muerte de Jesús y en esa resurrección de Jesús. Eso es todo. Y quiero que revisemos rápidamente 3 aspectos de la muerte y 3 aspectos de la resurrección. 3 elementos que son importantes de la muerte de Jesús y 3 elementos muy importantes de la resurrección de Jesús que necesitamos asegurarnos de creer en nuestro corazón, ¿sí? Entonces, es lo que vamos a revisar esta mañana. 3 aspectos importantes de la muerte, 3 aspectos importantes de la resurrección. Y vamos a empezar con la muerte, ¿sí? Con la muerte de Jesús. La primera cosa que es importante relacionada con la muerte es que fue una sustitución. La muerte de Jesús fue una sustitución. Y quiero que vayamos a Isaías en el capítulo 53. El libro del profeta Isaías en el capítulo 53, versículos del 5 y el 6. Capítulo 53, versículos 5 y 6. Y está hablando del siervo sufriente, que es Jesús. Era esa profecía
Muchísimo tiempo antes, casi 700 años antes de que Jesús viniera, se habló de Jesús, y ese es el valor de esta palabra, de lo que significó la muerte de Jesús. Versículo 5 dice: en realidad, Él fue traspasado debido a nuestra rebeldía. Fue magullado por las maldades que nosotros hicimos. El castigo que Él recibió hizo posible nuestro bienestar. Sus heridas nos hicieron sanar a nosotros. Todos nosotros nos habíamos perdido como ovejas. Cada uno agarró su propio camino, pero el Señor cargó en Él todo el castigo que nosotros merecíamos. La muerte de Jesús no fue solamente una muerte trágica, ¿sí? De cualquier persona. No fue solamente un error judicial, ¿sí? Una equivocación. No fue la falta de carácter de Poncio Pilato, que le tuvo miedo al pueblo judío y dijo: uy, no, mejor sí, matémoslo. ¿Sí? Mejor matémoslo porque esto se va a hacer una insubordinación aquí y es mejor que Jesús muera. No fue la falta de carácter de Pilato. No fue la muerte de alguien que defendió una religión, ¿sí? Alguien con unas muy buenas ideas que fue muerto. Ni siquiera podemos decir que la muerte de Jesús fue la muerte de un mártir, ¿sí? Porque un mártir es la víctima de una injusticia, ¿sí? De algo que no era justo y que le tocó, ¿sí? No, la muerte de Jesús fue el resultado de un plan perfectamente establecido por medio del cual Jesús venía a tomar nuestro lugar, a sustituirnos. Y cuando hablamos de sustitución significa reemplazar, ¿sí? Sustituir significa que Él tomó el lugar de otro. ¿Y quién era ese otro? Nosotros éramos ese otro. Por eso aquí dice en el versículo 6, pero el Señor cargó en Jesús, todo el castigo que nosotros merecíamos. Él nos sustituyó en el castigo. Él nos reemplazó en el castigo. Fue el acto por medio del cual Jesús, siendo completamente inocente, tomó el lugar de nosotros los culpables, cargando nuestros pecados y recibiendo el castigo que nosotros merecíamos, porque Jesús era inocente y la verdad es que nosotros sí somos culpables. ¿Por qué somos culpables? Porque hemos pecado, porque hemos mentido, porque hemos engañado, porque hemos dicho cosas que no son, porque en algún momento hicimos todas esas cosas, y si nunca las hicimos, de todas maneras somos culpables porque nacimos en pecado, porque vinimos al mundo con una naturaleza de pecado que heredamos de Adán y que ha pasado por todos los hombres. Jesús es la manifestación de la gracia. La gracia es aquella que evita nuestro castigo, ¿sí? No nos da aquello que no merecemos. Eso es la gracia. Y la manifestación también de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios que no nos da aquello que nos merecemos. Entonces nos da lo que no merecemos, eso es gracia. Nos da la vida eterna. Y no nos da lo que sí nos merecemos, eso es misericordia, que era el castigo eterno. Y es muy importante entender ese concepto de que Él toma nuestro lugar. Un inocente por nosotros los culpables. Jesús completamente inocente, justo. Primera de Pedro 3:18. Primera carta de Pedro, capítulo 3,
versículo 18. Porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados, una vez y para siempre. Cristo no era culpable y aún así murió por los que sí lo eran. Fíjense tan clarito que está aquí. Cristo no era culpable y aún así murió por los que sí lo eran, para poder llevarlos a ustedes ante Dios. Sufrió la muerte en su cuerpo, pero volvió a la vida por medio del Espíritu. Y es precisamente esa certeza de la inocencia de Jesús. Jesús, siendo inocente, murió por los que sí lo éramos. Él llevó nuestros pecados y cargó ese castigo que era para nosotros. Y al ser inocente significaba que él no tenía pecado, que él no había pecado, pero él lleva los pecados de nosotros. Y lo menciona también la Biblia en 2 de Corintios 5, 21. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Aunque Cristo no tenía ningún pecado, Dios lo hizo cargar con los nuestros, para que por medio de él fuera la evidencia de que Dios está dispuesto a dar su aprobación o de salvar a los seres humanos. Fíjense cómo lo menciona aquí, él no tenía ningún pecado. No solamente dice que él era justo, sino que no tenía ningún pecado. Nosotros sí teníamos pecados. Nosotros sí habíamos fallado, pero él lo hizo cargar. ¿Para qué hizo Dios cargar en Jesús nuestros pecados? Aquí dice, para que por medio de él fuéramos la evidencia de que Dios está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Recuerden que Dios no pasa por alto el pecado, sino se requería que alguien llevara ese castigo por nuestros pecados. El perdón de Dios no es como el perdón de nosotros. Cuando nosotros perdonamos a alguien le decimos, bueno, está bien, lo perdono, ¿sí? Pero para Dios implicaba que tenía que haber justicia, ¿sí? Es como un juez. Un juez que mata a alguien no puede decir, bueno, listo, usted se arrepintió, bueno, dejemos así. No, tiene que haber un castigo. Y por eso lo mete a la cárcel, para que lleve y pague. Aquí el asunto es que quien pagó fue Jesús. Y lo hizo para demostrar que Dios nos iba a perdonar. ¿Sí? Primera de Pedro 2:24. Vamos a Pedro. Primera de Pedro 2:24. En la cruz, Cristo cargó nuestros pecados en su propio cuerpo para apartarnos de ellos y para que vivamos como le agrada a Dios. Por las heridas que él sufrió, ustedes fueron sanados. Fíjense cómo es casi que el mismo pasaje de Isaías 53, 5 y 6. Es prácticamente lo mismo, manifestado ya en Jesús. ¿Y dónde es que Jesús carga nuestros pecados? En la cruz. Por eso se necesitaba una muerte tan impresionante, porque Él en ese momento estaba llevando nuestros pecados. Y desde antes está diciendo precisamente que Él era inocente, ¿no? Versículo 22, fíjense cómo dice, Él no cometió pecado ni jamás engañó a nadie.
Cuando insultaban a Cristo, Él no respondía con insultos. Y cuando sufrían, no respondía con amenazas. Él dejó todo en las manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. En la cruz, Cristo cargó nuestros pecados en su propio cuerpo para apartarnos de ellos y para que vivamos como le agrada a Dios. El hecho de que Él cargara nuestros pecados significaba que nosotros ya no teníamos que seguirlos llevando, ¿sí? Esa era nuestra condición sin Dios. Estábamos en pecado. Éramos pecadores por naturaleza. Ni siquiera por haberlo solamente hecho, sino por naturaleza. Y esa era nuestra condición. Precisamente estando ahí es que Dios viene a salvarnos a través de Jesús. Y lo dice en Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos 5, 8. En cambio, Dios nos demostró su amor en que Cristo murió por nosotros aun cuando éramos pecadores. Dios no esperó a que nos arrepintiéramos. Dios no esperó a que nos juntáramos a Él. Él precisamente nos salvó siendo nosotros pecadores. Como decíamos, ni siquiera le estábamos buscando. Nosotros ni siquiera lo estábamos buscando, pero Él sí nos estaba buscando a nosotros y nos sigue buscando. Así nacimos siendo pecadores y así estamos si no creemos en Jesús. Pero nos muestra que es precisamente Dios quien dio el primer paso, quien nos salvó aún antes de que creyéramos para mostrarnos su amor. ¿Y para qué? ¿Para qué? Dice en el versículo 8. Romanos, 5:8. Dice, murió por nosotros cuando éramos pecadores. Y el versículo 9, con mucha más razón, seremos salvos de la ira de Dios, porque Él nos aprobó por medio de la muerte de Cristo. Y lo hizo para que viviéramos para Él, para que dejáramos de vivir por nosotros mismos y viviéramos para Él. Entonces, esta es la primera cosa. La primera cosa de la muerte de Jesús es que fue una sustitución. Él nos reemplazó. Él tomó nuestro lugar en el castigo y llevó el castigo por nosotros. La segunda cosa de la muerte es que fue un pago completo. Un pago completo. Vamos a leer Hebreos 9:28. Hebreos 9:28. Dice, también Cristo se sacrificó una sola vez para perdonar los pecados de muchos. Él vendrá por segunda vez, pero ya no para ofrecerse por los pecados de la gente, sino para salvar a los que esperan su venida. El sacrificio de Jesús satisface por completo la justicia de Dios. Es un pago completo. No quedó debiendo nada, no quedó un saldo. Fue un sacrificio una sola vez y para siempre, dicen las otras versiones.
una sola vez y para siempre. No se requiere nada más. Él vino para sacrificarse, para quitar los pecados, para perdonar los pecados. No se requiere ningún sacrificio adicional. Por eso es que no tiene sentido pensar en hacer algo más, en guardar algún rito, en guardar alguna celebración, porque ya Jesús pagó completamente. Hay personas que todavía realizan sacrificios, que todavía dicen que tenemos que guardar ciertas cosas. Y eso lo que muestra o lo que quiere hacer que se pierda de vista es que ya el sacrificio de Jesús no fue completo. Y por eso es tan grave pensar en que tenemos que hacer algo más, en que necesitamos nosotros cumplir con algo más. No, ya lo hizo. Jesús lo hizo todo. Lo hizo todo completo. Por eso es que cuando Jesús estaba allí en la cruz, en el momento antes de morir en la cruz, su última palabra fue: consumado es, o todo es cumplido. Lo dijo en Juan 19:30. En Juan 19:30 dice que esa fue la última palabra de Jesús antes de morir. Juan 19:30. Leo desde el versículo 28 para el contexto. Después de esto, Jesús supo que había hecho todo lo que tenía que hacer. Fíjense que aquí lo está diciendo. Él supo que había hecho todo lo que tenía que hacer. Entonces, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Mojaron una esponja en el vinagre de un frasco que había ahí. La colocaron en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús bebió el vinagre y dijo: todo está cumplido. Entonces inclinó su cabeza y murió. Todo está cumplido o consumado es, esa es la palabra teleo. La palabra griega que se utiliza aquí para cumplido o consumado es la palabra griega teleo, que quiere decir saldado. Era la palabra que se utilizaba cuando una persona pagaba una deuda, escribían teleo, o sea, pagada, ya pagó. El pago quedó completado. Eso es lo que significa cuando Jesús está allí y dice: ya está hecho, el pago quedó completado. No hay nada más que nosotros podamos añadir. Ya todo está hecho. Solo tenemos que creer, nada más. Ya no nos queda sino creer. Y ese es lo maravilloso del sacrificio de Jesús. Solo tenemos que creer. Ya no tenemos que hacer sacrificios. Hay gente que todavía hace sacrificios, que sube a Monserrate de rodillas haciendo sacrificios, o que hace otras cosas para sacrificarse por el pecado que ha hecho, por lo malo que ha hecho. Ya no necesitamos hacer nada más, porque el pago fue completado. Solo necesitamos creer. Si yo creo, Dios hace el resto. Solo nos hace falta creer. Entonces, primer aspecto, la muerte de Jesús fue una sustitución. Segundo aspecto, la muerte de Jesús fue un pago completo. Tercer aspecto, la muerte de Jesús nos permite un cambio de reino. Y esto hablábamos la semana pasada. Colosenses 1:13. Colosenses 1:13.
Colosenses 1:13 dice: Dios nos rescató del poder de la oscuridad y nos hizo entrar al reino de su Hijo amado. Leo el 14 para entender. Quien pagó el precio de nuestra libertad, y así tenemos el perdón de nuestros pecados. Fíjese cómo lo está diciendo aquí de clarito. Jesús pagó. ¿Dónde pagó? En la cruz, en su muerte. Y nos rescató del poder de la oscuridad. En otras versiones dice del reino de las tinieblas, y nos hizo entrar al reino de su amado Hijo. Dios nos cambia de posición espiritual, nos cambia de un reino a otro reino. Y eso solo es posible por un milagro. Nadie puede cambiar de reino, ¿sí? Nosotros cuando yo era niño, existían 3 reinos en la naturaleza, ¿cierto? Animal, vegetal y mineral, ¿cierto? Ahora ya hay 5, ¿cierto? Ahora ya a los niños les enseñan 5 reinos: animal, vegetal, protista, mónera y fungi. Son los 5 reinos, porque el mineral no es reino porque no están vivos. El fungi son los hongos. Es otro reino diferente al reino animal y vegetal, ¿sí? Nadie puede cambiar de reino, ¿sí? Uno no puede, una planta no puede decir: yo soy del reino vegetal y ahora me voy a cambiar al reino animal o al reino de los hongos, ¿sí? Y un hongo, a pesar de que es como una planta, es de un reino diferente al reino de las plantas, ¿sí? Al reino vegetal. Nadie puede cambiar de reino, sino tiene que nacer en ese reino, ¿cierto? Por eso hablamos de ese nuevo nacimiento. Pero Dios es el que nos cambia de reino. Del reino de las tinieblas nos pasa al reino de Dios, a su reino. Nos pone en un nuevo reino. Sí, quieren cambiar. Por eso es que no tiene sentido, porque no se pueden cambiar de reino, ¿sí? No pueden volverse animales. De hecho, somos animales. Ellos son, y nosotros, el ser humano, también es del mismo reino animal, ¿cierto? Seguimos siendo del mismo reino. Y esa es una obra de Dios, quien nos da un nuevo lugar espiritual. Y ese es un elemento importante. Entender que yo estoy en una posición diferente delante de Dios es muy importante. Es muy importante y es clave. Yo tengo que verme en esa nueva posición espiritual, que he salido de las tinieblas. Ya no estoy en las tinieblas. Antes estaba, pero ahora me ha dado la entrada al reino de Jesús. Efesios 2:6 nos dice: ¿dónde estamos ahora? ¿Dónde estamos en este momento? Efesios 2:6. Efesios 2:6. Él nos levantó de la muerte junto con Cristo. Nos levantó de la muerte junto con Cristo. Y nos sentó junto a Él en el cielo. Fíjese cómo está diciendo esto. Nos sentó junto a Él. Dice que en Reina Valera dice que nos sentó. Nos hizo sentar en los lugares celestiales. Nos sentó junto a Él en el cielo. Nos ha dado una nueva posición. Y fíjese cómo no dice nos sentará, porque todos pensamos: sí, un día vamos a estar en el cielo, ¿cierto? Nos sentará en el cielo allá. No, aquí dice que ya pasó.
está en pasado. Nos sentó y en esa nos hizo sentar, ¿cierto? Es una conjugación diferente. Pero ambas implican que esto ya está hecho. Ya estamos junto a Él en el cielo. Es decir, tenemos una nueva posición espiritual. Es diferente nuestra posición. Y entonces uno puede decir, pero ¿por qué yo no siento que estoy viviendo en el cielo? ¿Cierto? ¿Cierto? Porque todavía estamos y yo no siento que... Pero si ya dice allá que ya me hizo sentar en los lugares celestiales, pero todavía no me siento sentado. Es porque ya estamos ahí. Lo que nos hace falta es renovar nuestra mente. El problema está aquí en nuestra cabeza, en la mente. Si nosotros renovamos nuestra mente, vamos a entender esa nueva posición en la que estamos, porque seguimos con esta mentalidad terrenal en vez de tener una mentalidad de reino. ¿Sí? Y eso es lo que nos hace, lo que nos juega malas pasadas. Fíjese, si usted se fija muy bien, cuando usted falla es porque la mente le juega en contra. Por eso es que la Biblia dice que tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Esa es la tarea que nosotros tenemos que hacer. Ya estamos allá sentados, pero cuando decimos, pero ¿por qué no me siento sentado? Ahí el problema está es aquí. Es en cómo vemos el mundo, en cómo concebimos el mundo. Tenemos que renovar nuestra mente. No nos conformemos a este siglo, por eso dice la Biblia, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que contempléis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Yo necesito cambiar mi forma de pensar para poderme ver donde Dios me tiene. ¿Sí? Si no, no me voy a ver jamás. Si solamente tengo la mentalidad humana, no me voy a poder ver como Dios me ve. Entonces, esos son los tres aspectos de la muerte. Fue una sustitución, fue un pago completo y fue un cambio de reino. Ahora miremos los tres aspectos de la resurrección. La resurrección, número 1, la resurrección nos muestra la victoria sobre la muerte. Era importante la muerte, pero la resurrección lo que nos muestra es la victoria sobre la muerte. Hechos capítulo 2, versículo 24. Hechos 2, 24. Jesús sufrió el dolor de la muerte, pero Dios lo liberó, lo resucitó porque la muerte no podía retenerlo. La muerte no lo podía retener. ¿Por qué no lo podía retener? Porque era justo. Hechos 2:24 nos dice que la muerte no lo podía retener. La resurrección es la victoria. El sacrificio de Jesús, aunque se ve como una derrota, todos los romanos lo veían como una derrota. Lo golpearon, se burlaron de Jesús, por eso le pusieron una corona de espinas para burlarse de ese rey que él decía que era. Él decía, yo soy un rey, pero mi reino no es de este mundo. Jesús sabía que era un rey, pero su reino no era de este mundo, por eso ellos se burlaron de él. Y todos pensaron que había perdido cuando lo colgaron en esa cruz. Pero realmente la cruz y la muerte, en lo que termina al resucitar Jesús, es en una victoria. La muerte perdió poder sobre Jesús. Perdió poder sobre Jesús. Romanos capítulo 6, versículo 9. Romanos 6, 9. Sabemos que Cristo resucitó y no morirá más. La muerte ya no tiene ningún poder sobre él.
esa victoria de Jesús sobre la muerte con su resurrección, es también nuestra victoria. Al Jesús vencer, nosotros también vencimos. Y lo cantábamos esta mañana, porque Él vive, yo triunfaré. Su victoria es mi victoria. Es la comprobación, es la evidencia, es el sustento de que así como Jesús murió y resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Y Jesús lo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí. Por eso es que necesitamos creer en Jesús. Al creer en Jesús, somos partícipes de su victoria sobre la muerte. Y la victoria es ahora. Ya venció la muerte. Y nos da la misma victoria que podemos recibir por la fe al creer en lo que Jesús hizo por nosotros. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 57. Primera de Corintios 15, el último, 57. Casi el último. Y leo desde el 55 para tener contexto. Dice, muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado. El poder del pecado es la ley. Pero demos gracias a Dios que nos ha dado la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha dado la victoria sobre la muerte por medio de Jesús. Al creer en Jesús, tenemos la resurrección de nuestra vida. La resurrección espiritual primeramente, y luego vamos a contemplar y experimentar la resurrección para la vida eterna. Entonces, el primer aspecto sobre la resurrección es que la resurrección nos muestra la victoria sobre la muerte. El segundo aspecto es que la resurrección nos justifica delante de Dios. La resurrección es la que nos hace justos delante de Dios. Vamos a leer Romanos capítulo 4, el último versículo. Romanos 4, versículo 25. Y vamos a leer hasta el 5:1. Dice, Jesús fue entregado a la muerte por nuestros pecados y fue resucitado para que fuéramos aprobados por Dios. Así que Dios nos aprobó gracias a la fe, y ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo hay paz entre Dios y nosotros. Y aquí sí siento que este aprobado es un poco corto, ¿sí? En Reina Valera es mucho más contundente porque dice justificados. Nos justificó, ¿sí? Murió, fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitado para que fuéramos justos, hechos justos. Y luego dice en el 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Jesús fue entregado por nuestros pecados y resucitado para hacernos justos, para darnos esa justicia.
delante de Dios. Y esa justicia es obtener ese perdón de nuestros pecados. Por eso Él toma nuestro lugar en la muerte. ¿Sí? ¿Sí ven? Él nos sustituye en la muerte, como veíamos. Nos sustituye en el castigo. Y con la resurrección, como Jesús nos sustituyó, Dios nos ve a través de Jesús. Y por eso nos justifica y nos ve justos, pero es a través de Jesús. No por lo que somos nosotros mismos, sino por lo que hizo Jesús. Si nosotros creemos en Jesús. El requisito aquí está en creer. Si y solo si creemos en Jesús, es que Dios nos ve justos a través del sacrificio de Jesús. La resurrección de Jesús es la evidencia de que hemos sido aceptados, de que hemos sido salvados, de que Dios nos ha perdonado. Entonces, número 1, la resurrección nos muestra la victoria sobre la muerte. Número 2, la resurrección nos justifica delante de Dios. Y número 3, la resurrección de Jesús nos asegura que nosotros resucitaremos también. También vamos a resucitar con Jesús. Volvamos a Primera de Corintios capítulo 15, donde se habla todo el capítulo de la resurrección. Y vamos al versículo 20. Primera de Corintios 15, 20. Pero en realidad Cristo ha resucitado y fue el primero de todos los que serán resucitados de la muerte. Jesús fue el primero. Y si fue el primero es porque hay más. Porque hay otros más. Hay otros que también van a resucitar. Él fue el primero en resucitar. Y nosotros también resucitaremos con Él. ¿Sí? Porque por medio de Jesús llega la resurrección. Fíjense cómo lo sigue diciendo aquí en el versículo 21. Así como la muerte llegó a la humanidad por medio de un hombre, Adán, también por medio de un hombre, Jesús, llega la resurrección. Así como por Adán trajo la muerte a todos, Cristo nos traerá vida a todos, pero todos deben ser resucitados. La verdad es que todos van a resucitar, todos vamos a resucitar. Y esa es una verdad que no todos han entendido, ¿sí? Todos, la resurrección es para todos, para todos. El problema es que unos van a resucitar para vida y otros van a resucitar para muerte. Y eso lo dice el profeta Daniel en el capítulo 12, versículo 2. Daniel, el último capítulo de Daniel, capítulo 12, versículo 2, 12:2. Daniel 12:2. Dice: la gran cantidad de muertos que descansa bajo la tierra se levantará. Algunos se irán a disfrutar de la vida eterna y otros pasarán vergüenza y serán despreciados por siempre. En Reina Valera dice: los que duermen en el polvo de la tierra resucitarán. Allí lo menciona, utiliza esa palabra resucitar. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, para el castigo para siempre. Unos resucitaremos para vida eterna y otros resucitarán para perdición perpetua. ¿Cuál será la diferencia en
entre unos y los otros en aquellos que han creído en Jesús. Aquellos para los cuales Jesús pagó completamente. Aquellos para los cuales Jesús los sustituyó. Aquellos para los cuales la muerte de Jesús los pasó del reino de las tinieblas al reino de Dios. ¿Sí ven? Por eso es tan importante esos tres aspectos que veíamos de la muerte, porque esos son los que hacen posible que podamos nosotros también tener segura la resurrección el día en que esto ocurra. La resurrección de la cual Jesús es las primicias o el primero es para salvación. Si participamos de la muerte de Jesús, si nos unimos a Él en su muerte, también viviremos a Él, nos uniremos a Él para su resurrección. Y eso lo dice en Romanos capítulo 6. Así como fuimos unidos en su muerte, también somos unidos en su resurrección. Y ese unirnos en su muerte significa que hemos creído en Él. Es eso solamente. Romanos capítulo 6, versículos 4 y 5. Dice, cuando fuimos bautizados, y ese bautizados habla de ese creer en Jesús, no solamente el hecho de haber sido sumergidos en agua, porque esa es la manifestación física de algo que ocurrió espiritualmente. También fuimos enterrados con Cristo, y así compartimos su muerte, para que así como Cristo resucitó por el gran poder del Padre, nosotros también andemos de acuerdo a la nueva vida. Así que si fuimos unidos a Cristo en una muerte como la de Él, también nos uniremos con Él en su resurrección. Si nos hemos unido en su muerte, si hemos creído en Él, si Él nos sustituyó, si Él pagó completamente por nosotros, si Él nos cambió del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, también resucitaremos con Él. Nos unirá en una nueva vida. Entonces, tenemos tres aspectos importantísimos de la muerte de Jesús y tres aspectos que son el resultado de la resurrección. ¿Sí? Y que es importante que nosotros nos quede aquí grabados. Los tres aspectos de la muerte fue una sustitución, fue un pago completo, fue un cambio de reino. Los tres aspectos de la resurrección son una victoria sobre la muerte, la justificación delante de Dios y nos asegura que resucitaremos también con Él. Hoy que se celebra la resurrección de Jesús, realmente creamos en esto. Creamos en lo que hizo Jesús por nosotros y vivamos para agradarle a Él. Démosle gracias a Dios por el sacrificio de Jesús. Démosle gracias a Dios por la muerte de Jesús. Y démosle gracias a Dios por la resurrección de Jesús.